cuando las cosas funcionan, cuando las cosas se programatizan, se las piensan, se trabaja mancomunadamente para ejecutar un plan de acción, de lograr cometido y demás. Todo lo que estamos hablando, Maxi, desgraciadamente, no ocurre. Por lo tanto, uno tiene que tomar con mucha alegría este tipo de emprendimientos, de reuniones, en la cual nos podemos explayar, hablar y tal vez salgan algunas cuestiones que son necesarias para nuestra población. Pena porque, digamos, primero porque es una estrategia médica esencial, no tratar sino prevenir, informar, educar. Y sobre todo en los países en los que tenemos problemas económicos, ¿no es cierto? Es donde deberíamos poner mayor empeño, porque la verdad es de que las enfermedades no transmisibles en el mundo, de las cuales la enfermedad renal crónica y la insuficiencia renal y la necesidad de los tratamientos, hacen que sea un problema muy serio en la actualidad y van a ser peores en los próximos 10 años y en los próximos 20. Ya se calcula cerca de 850 millones de personas en el mundo que padecen enfermedad renal crónica. Por lo tanto, estamos hablando de algo que ya existe, de que es visible, que produce grandísimos trastornos sociales a los seres humanos jóvenes que quedan con distinto grado de incapacidad por este tipo de enfermedades y que causan terribles costos para los estados nacionales. Hay personas que no han llegado a diálisis, lo que habla de por ahí la incapacidad de la detección de la enfermedad, ni siquiera han llegado, y hay personas que no debieran estar en tratamiento de diálisis porque si hubiéramos detectado con tiempo, probablemente hubiéramos retardado su ingreso en años a un tratamiento tan complejo y tan invasivo para un ser humano. Por lo tanto, es un trabajo educacional, es una cuestión de ponerse de acuerdo, en donde las políticas de Estado tienen que trabajar con las entidades privadas, que es lo que existimos, es lo que hay, ¿entiendes? No hay una cosa ni la otra. Al paciente no se lo puede dividir en dos o en tres. Existe un sistema privado y un sistema público que deben trabajar mancomunadamente y diariamente, y no de otra manera. Por ahí nosotros vemos también de que ese es un problema al respecto de las decisiones políticas que se toman, que sabes que decisiones políticas del Ministerio de Economía, como pasó, tienen trascendencia con la salud, porque bueno, obligaban a pagar impuestos a insumos que después obviamente eso repercutía en los precios, en la imposibilidad de comprarlo, en reprogramar nuevos convenios de pago, una cuestión muy engorrosa, pero bueno, es la decisión política. No logramos nada teniendo un gran hospital, un excelente hospital en la capital de la provincial, por ejemplo, porque hay gente que vive a 300 kilómetros, 400 kilómetros. Por lo tanto, esas unidades que fueron creadas durante 30 años con mucho esfuerzo, en localidades de menos de 50.000 habitantes, más pequeñas todavía, menos de 14.000 habitantes, es algo que debe ser cuidado, que se creó, que existe, y que hay decisiones políticas que pueden hacerla desaparecer, con riesgos muy, pero muy serios. Ese tipo de decisiones tiene que ver, como por ejemplo, lo que sucedió en Salta, y quiero hablar de cosas de Salta, los que nos afectan diariamente. Hubo un PUCE de creación de centros de diálisis por el gobierno provincial, donde, por ejemplo, en Orán, donde hay 2 centros de diálisis, se creó un tercero. Pero resulta que no hay en Joaquín B. González. ¿Me entiendes? En Tartagal, donde hay 2 centros, se pretende crear un tercero. En Cafayate, en donde nunca en la vida hubo un centro, y que hay un centro de hace 9 años, ahora se colocó otro. Pero resulta que no hay en Cachi. ¿Me entiendes? Entonces, hay una cuestión, y no hay recursos humanos. Los recursos humanos, los especialistas en Salta somos muy pocos. Y no damos abasto para lo que ya existe. Por lo tanto, este tipo de decisiones, que no son
no han sido suficientemente analizadas, Ah. en donde tal vez esos dinero podrían haberse gastado en mejorar la calidad del agua, que también padecemos los centros de diálisis, porque recibimos un agua paupérrima para transformarla en agua capaz de dializar, nos cuesta muchísimo. Nosotros censamos el agua en forma mensual, tanto físico y químicamente como bacteriológicamente. Sí. Por lo tanto, digamos que sabemos cuál es la calidad del agua de todas las localidades donde tenemos centros de diálisis. Ajá. Y le aseguro que el agua, para empezar, en Tartagal no hay. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? No es De que suficiente. para dializar debe llegar al centro de diálisis un camión con agua, con una bomba para cargar los tanques. Todo eso es contaminación. ¿Me entienden? Sí. Cuando aumentamos los pasos, Claro. y los sistemas para acarreo, bueno, todo es contaminación. Nosotros sabemos cuál es la carga que tienen en microsiemens de contaminación el agua en forma cotidiana, y yo le aseguro que es algo que nos deberíamos preocupar, porque eso, cuando hablamos de prevención en diálisis, hablemos de prevención en general. Claro. El agua es prevención.